Pues dar las gracias, por supuesto, a los ponentes de esta sesión de mañana por sus charlas. Ahora vamos a pasar a una breve ronda de preguntas porque nos hemos alargado mucho en el tiempo. Antes de comenzar, me gustaría introducir a las dos moderadoras que nos van a acompañar en esta mesa redonda, que son Silvia Llorens, profesora titular de Fisiología de la Facultad de Medicina y decana, además, de esa facultad, de aquí de Albacete, y Rocío Fernández, también profesora titular, profesora de Salud Reproductiva, además, y decana de la Facultad de Farmacia de aquí también de Albacete. Así que, sin más preámbulos, si queréis pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que levante la mano. Y si no, empezamos nosotras, Mira, por ahí, no sé dónde están los chicos con los micros. Por ahí hay una pregunta. Y os paso muy clara. Vale, sí, funciona. Genial. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marian León, soy paciente que sufre esta dolencia, además también soy investigadora, aunque ahora me dedico más a la parte docente, y me gustaría saber, con todo lo que han enumerado, que es bastante y está bastante acotado todos los términos referidos a la endometriosis, es si se pueden establecer protocolos y saber qué muestra sería la diana como para hacer o testar un pool de, pues como algún RNA o algún ensayo para minimizar esos tiempos en cuanto al diagnóstico. No sé si sería la sangre, si sería a nivel de biopsia o si se podría acotar o qué tipo de muestra sería más recomendada para minimizar estos tiempos. Gracias. Sí, yo creo, Hortensia, a lo mejor tú eres la más adecuada para contestar esto. Pues sí, en la actualidad existen muchos estudios de intentar, sobre todo, digamos que la endometriosis se está abordando como que describir qué mecanismos la generan y, por otra parte, el diagnóstico precoz, que es lo que más se interesa. Yo sé que hay estudios en los que se ha intentado hacer tanto de líquido folicular como de sangre, como de orina incluso, pero hasta lo que yo conozco no hay nada que se haya puesto en la práctica clínica. Eso igual el doctor Carmona lo puede contestar mejor. Yo sé que hay estudios de la búsqueda de un biomarcador, que es lo que yo comentaba, métodos no invasivos, es lo que al final se quiere y es llegar a la medicina del futuro, no de la endometriosis, sería diagnosticarla cuanto antes, en los estadios más iniciales, que supongo que es a los médicos donde más les cuesta. Pero no sé si esos estudios no han llegado a la clínica es porque no habrá todavía nada que sea concluyente. Pero sí hay, de hecho, nuestro grupo ha buscado biomarcadores en orina, en sangre, en líquido folicular y se describieron, pero no hasta el punto de ponerlo clínicamente. Si hemos contestado más o menos a tu pregunta. Sí, es que es complejo, futuro, ¿no? Es el futuro, es lo que se pretende y se espera, que algún día podamos llegar a diagnosticarlo con un biomarcador. Eso sería lo ideal. Para que fuera útil debería ser algo muy simple. Recientemente se ha publicado un artículo y ha salido al mercado un test de diagnóstico precoz en saliva, que como idea es muy prometedora, un líquido, una diana fácil de conseguir, indoloro, muy reproducible. Lo que pasa es que, a saber si es verdad, que en ese artículo tiene mucho marketing y poca ciencia. Pero yo creo que tiene que ser una diana, o sea, lo que tú decías, un tejido donde sacamos la muestra, ha de ser muy sencillo y muy fácil de reproducir. Idealmente saliva, orina, menos idealmente sangre periférica. El gran problema es que probablemente lo que está enfermo es el endometrio. Y tú vas a encontrar muchos biomarcadores en endometrio. Pero ya conseguir endometrio, sangre menstrual, es más complicado, no sé. Yo creo que con microRNAs, que es lo que es en saliva, o con otras moléculas que se puedan descubrir en el futuro y describir en el futuro,
igual si conseguimos algún... Pero yo creo que al final hemos de ir pensando en que la clínica y la imagen hoy por hoy nos pueden dar el diagnóstico en muchísimos casos. Y ojalá descubriésemos un grupo de mujeres de realmente alto riesgo que van a desarrollar la enfermedad. Y ahí sí que pues, los biomarcadores pueden tener un papel. Pero ahora del diagnóstico, yo insistiría mucho en la clínica y en la clínica y en la clínica. Te comentaba, a nosotros, incluso se puso en contacto con nosotros un grupo, creo que era polaco, de unos investigadores que habían visto que habían células de endometrio en la sangre de las pacientes con endometriosis. Incluso querían que colaboráramos con ellos. Y nosotros recogimos... Son de Rumanía estos. Son de Rumanía. Rumano. Sí, estos estuvieron buscando pero socios. Nosotros estuvimos mirando y es que no llegamos a ver esas células, no llegábamos a... Es que queda mucho por ver ahí. Porque pueden haber células, pero ¿qué pacientes? Pacientes con una afección muy avanzada. Porque y las iniciales, es que igual las avanzadas, usted como doctor ya las diagnostica fácilmente. El problema son... Y las iniciales. Claro, las iniciales... Yo creo que el gran problema es que no nos creemos en las mujeres. Claro. Y entonces no las diagnosticamos, pero... Yo no creo que sea tan difícil diagnosticarlas. En las iniciales está el problema, porque nosotros que decían que eso eran células endometriales, pero eran en estadios muy avanzados, las iniciales no veíamos nada. Hay preguntas también online, pero voy a cederle la palabra de todas maneras a Silvia y a Rocío, que yo creo que además nos van a poder también para ayudar un poco al debate. Pues nada, yo quiero daros las gracias a todos los ponentes porque ha sido muy interesante. Como ha comentado Eva, yo soy profesora de salud reproductiva, pero bueno, en un contexto de reproducción, ¿no? Entonces, tengo una duda, me ha llamado muchísimo la atención y era algo que no sabía, ¿vale? Es la relación que ha comentado el doctor entre los abusos y la endometriosis. O sea, cómo a nivel de cortisol puede afectar tanto. Me ha llamado también mucho la atención que después de tantos años que lleváis investigando y que el diagnóstico parece que escuchando a la mujer, ¿vale? El problema es las mujeres que no hablan, ¿no? O sea, quiere decirte que no expresan lo que les está pasando, ¿no? Entonces es una enfermedad silenciosa, yo creo, ¿no? Habrá muchas mujeres que lo están padeciendo en silencio y que por ese tabú de ese tema, ¿no? de tener periodos, pues eso, que hay que acostumbrarnos a que nos duele, pues puede ser, no sé cómo se podría llegar a esas mujeres, ¿no? Con información en una comunidad autónoma como la nuestra, pues en entornos rurales, es decir, es una enfermedad que no sé, que puede ser silenciosa en muchas de las mujeres. Me ha llamado también mucho la atención y ahí es donde voy a ir a preguntar, porque yo trabajo en investigación en estrés oxidativo, ¿no? Entonces, no sé cómo podemos hacer, ¿no? Porque parece que, no sé, el tratamiento con antioxidantes tampoco parece que tenga mucho éxito, ¿no? Pasa también en los hombres. ¿Cómo podemos hacer, no sé, un tratamiento más dirigido con alguna nanopartícula de las que están tan de moda, ¿no? Para ir hacia dianas terapéuticas, pues concretas, ¿no? Que puedan hacer que el estrés oxidativo sea menor en mujeres con endometriosis. No sé si habéis estudiado algo de todo esto. Pues yo también apuesto mucho por el estrés oxidativo, porque después de haber estudiado, leído, creo que sí que es muy importante. Ahora, es que de dirigirte solo a una diana terapéutica igual es muy complicado. Nosotros, pues por ejemplo,
nosotros nos centramos más sobre todo en la fertilidad y sí que hemos visto que el NAD, la molécula, la NAD, pues tiene un papel muy importante no solo en endometriosis, sino en muchas enfermedades relacionadas con cáncer. Y entonces, tal vez dirigirnos hacia esta ruta, hacia la producción de este NAD, igual podría ser una de las dianas, pero claro, es que hay mucho abierto, porque también el factor proinflamatorio es muy importante. Las interleuquinas, el intentar disminuir esas citoquinas inflamatorias, también es una buena diana. Por eso hay que animar a la investigación sobre esto, porque hay muchísimas vías abiertas. Por eso yo he intentado abrir como todos los mecanismos que existen, y es que yo creo que es muy difícil centrarte en uno, porque es como una enfermedad que implica muchísimos mecanismos moleculares, y quién va antes de quién es muy difícil de saber. Bueno, buenas tardes ya. Yo quería felicitar a los ponentes. Han sido unas charlas muy interesantes. Yo del tema desconocía bastante, o sea que para mí ha estado bastante bien. Y también quería decir algunas cosillas, ¿no?, al respecto, porque, dicen la mujer a lo mejor no habla mucho, no se expresa o familiar, pero también el hecho del umbral del dolor creo que tendrá algo que ver, ¿no? También el hecho de que nosotras a lo mejor tenemos otro umbral del dolor, o lo que se ha repetido tantas veces aquí de es normal que duela, no sé, no es normal que duela nada, ¿no? Es un aviso, el dolor es un aviso que algo está ocurriendo. Entonces quería también decir si a lo mejor la gente piensa, pues hasta las mujeres, ¿hasta cuándo me tiene que doler para que yo considere que esto es grave, ¿no? No sé si esto lo habéis tratado en algún momento o... Yo me voy a colar un poquito aquí. ¿Cómo? Voy a colarme un poco. Yo quería comentar que yo creo que lo de que el umbral del dolor es diferente en hombres y mujeres es totalmente un mito, en mi opinión. Que haya umbrales de dolor diferentes entre hombres y mujeres creo que es un mito. Yo lo que creo es que a las mujeres no se les cree cuando tienen dolor. Es mi punto de vista. Sobre todo atendiendo también, por ejemplo, a diferentes estudios y a datos del Ministerio de Estadística que están disponibles para todo el mundo. Las mujeres sufren mucho más enfermedades crónicas, sufren mucho más dolor crónico y, sin embargo, tienen muchas menos... reconocidas muchas menos discapacidades, no se les dan, ¿cómo se dice? Las pagas... Sí, gracias, Raquel. No se las cree realmente. Entonces, yo no creo que sea un problema de cuánto dolor tienes que aguantar. Yo creo que el dolor directamente no es normal. Eso es mi opinión. Lo pasaré ahora al testigo, al doctor Carmona, pero creo que a partir de cualquier nivel de dolor hay que consultar a un médico. El gran problema del dolor, el gran problema del umbral del dolor, es que cómo medimos el dolor. O sea, ¿dónde está la escala de dolor para decir el umbral de dolor es este o aquel? No existe. Es algo subjetivo. Entonces, decir que las mujeres tienen un umbral de dolor más bajo, más alto que los hombres, queda muy bien y me lo invento, pero me lo he inventado. Y según donde esté lo digo y quedo bien o quedo mal en función de la audiencia, pero es mentira. Es absolutamente un mito. Por definición, no se puede medir el umbral del dolor. Entonces, recurrimos a escalas subjetivas de lo que le duele a cada persona. Y cada persona sabe lo que le duele a esa persona. Y hay que insistir, cuando le preguntamos a alguien cuánto le duele, en que no es un examen. Es simplemente saber, tener información de cuánto le duele. Entonces, se han establecido criterios para decidir qué es normal o qué no es normal, qué es aguantable o qué no es aguantable, en una escala subjetiva.
sea una escala visual analógica, sea una escala numérica verbal, sea lo que sea, una escala del 0 al 10, en el que 0 es no dolor y 10 es el peor dolor que esa persona puede aguantar, 4 o más es un dolor moderado que es anormal. Todo el dolor es anormal, pero un dolor que precisa atención médica es un dolor que sea de 4 o más para esa persona concreta. Una molestia entre 1, 2, 3, bueno, pues puede ser, yo qué sé, ¿no? Al final, ¿quién no tiene un nap tiene una col, que decimos en Barcelona? Pero 4 o más debería poner en marcha investigaciones médicas dirigidas a averiguar la causa y a poner un tratamiento adecuado. Y no es que las mujeres no se quejen. Es verdad que que tenemos un tabú social sobre la menstruación, es verdad que tenemos una especie de estigma cuando las mujeres se quejan de que les duele, y muchas veces eso hace que dejen de hablar, pero el principal problema es que no nos las creemos. O sea, cuando las mujeres vienen y de repente me dicen, es que usted me escucha, pues claro, ¿qué voy a hacer? ¿No? Soy el médico, tiene que escuchar lo que dice la paciente, pero se quejan repetidamente de que nadie les hace caso, de que yo me pregunto, si una mujer viene 5 veces al médico diciendo que le duele, pues será porque le duele, ¿no? ¿Qué sentido tiene que venga a pasar la tarde conmigo? Ninguno. Y eso, en general, la sociedad, en el tema de la endometriosis, el dolor de regla o el dolor de las relaciones sexuales, pues, y los médicos como parte de la sociedad, los sanitarios como parte de la sociedad, lo tenemos ahí metido y mientras entre todos no acabemos con ese tabú y con ese estigma, pues las cosas avanzarán poco, creo. Sí, bueno, yo quería, es que esto es una pregunta que bueno, me hacen mucho, ¿no? Nosotras como enfermeras, pues al final es lo que decía el doctor Carmona, ¿no? O sea, que te duele hasta donde tú crees que te duele. Pero sí que es verdad que el mensaje que se está mandando ahora es la regla no tiene que doler, ¿no? Vale, es verdad, no tiene que doler, pero igual sí que tiene que molestar un poco porque al final hay una inflamación fisiológica que se produce de manera natural. Entonces, claro, vienen muchas mujeres pensando... Exacto. Pensando, pero entonces a mí me duele lo normal o no. Digo, a ver, tú es un dolor que puedes aguantar, que se te pasa con un poquito de calor, que vas más o menos y en un rato eres funcional y tu vida no se está comprometida. Sí, pues entonces eso es una molestia, ¿no? Y eso, 3, pero más, es que hay gente que normaliza el 7. Claro. Y ese es el problema, decir, no, es que a mí me duele un 7. Hay gente que vive con 7. Sí, sí. Hay gente que vive con 7. Hay gente que tú le preguntas, bueno, pero de media, al cabo del mes, 7. ¿Cómo que 7 de media, por Dios? Estamos haciendo algo súper mal para que realmente una mujer crea que 7 es normal. Entonces, claro, aquí es un poco lo que hay que plantearse, ¿no? O incluso dismenorreas secundarias, como es endometriosis, diagnosticadas de dismenorreas primarias. Esto es lo que tampoco puede ser. Es que lo de dismenorrea primaria y secundaria, es no que me lo digas, creo, es que me pone de los nervios. Te digo que... Dismenorrea primaria y secundaria, para quien no lo sepa, es dismenorrea que tiene una causa, claro. o dismenorrea que no tiene. La primaria es una que no tiene causa, que es dolor de regla, y secundaria es una que tiene una etiología, un diagnóstico detrás. Yo siempre digo lo mismo. Si tú vas a la montaña a buscar setas y no encuentras, no vas a encontrar. Si tú no encuentras, lo único seguro es que tú no has visto. Igual es que no que no haya. O sea, tú no has visto setas. Totalmente de acuerdo. Claro. Entonces es dismenorrea primaria. En este bosque no hay setas. Claro. O sí, no sabes dónde están, no sabes cómo son. Totalmente. He recibido muchos correos estos días de muchas personas inscritas en la jornada de toda España dando las gracias por organizar este tipo de jornadas y contándome historias personales. Y muchas afectadas de endometriosis me cuentan que van al médico, les cuentan que les duele y les dicen literalmente, es que nadie puede vivir con tanto dolor. Es verdad. Y es cierto, no se puede, pero lo tienen. Entonces, en cuanto a lo que hemos hablado antes del umbral, voy a hacer referencia a un estudio que leí hace relativamente poco, que me impactó bastante, preparando otra charla también de la Escuela Feminista. Es un estudio en el cual a pacientes crónicos que iban a pasar a consulta se les hacía un test para que ellos miraran su escala de dolor, ¿no? Tenían que valorar su dolor del 1 al 10. Y una vez que entraban, le contaban sus síntomas al clínico y el clínico determinaba también qué dolor él creía que esas personas tenían. Pues lo sorprendente de este estudio es que se hizo, por supuesto, en hombres y mujeres y
Mientras que los hombres valoraban el dolor, pues en una escala, voy a poner números aleatorios, ¿vale? Si un hombre valoraba su dolor como un 4, cuando pasaba a consulta, el médico lo valoraba como un 6. Cuando una mujer valoraba su dolor como un 7, el médico lo valoraba como un 5. O sea, que es real que a las mujeres les hace menos caso, no es una cosa que estemos aquí. ¿Dependía del género del médico o no? Eso no constaba en el estudio, pero estoy segura de que no. Yo creo que el género del médico no consta, porque creo que es algo que tenemos a nivel educacional todos, ese sesgo de género, y que sí, que falta mucho educación en los profesionales clínicos, pero no creo que el simple hecho de ser mujer muchas veces te sensibilice más, porque creo que si tú no padeces la patología, a mí me lo contaban ginecólogas de la unidad de endometriosis de La Paz, ellas te dicen que sus propios compañeros ginecólogos no las creen. ¿Vale? Ellas no padecen endometriosis, ellas son ginecólogas. Y sin embargo, sus compañeros ginecólogos dicen que están estudiando una cosa que es una tontería, que eso es normal. Por eso digo que el sesgo de género lo tenemos todos. Sé que hay una mano por ahí levantada, pero quería hacer unas preguntillas, ¿vale? Antes de pasar... Digo, por no acaparar demasiado, antes habéis dicho que quizá la lactancia protege de la endometriosis. ¿A qué creéis que puede ser debida esta protección? ¿Hay algún componente de la leche materna, de la leche humana que...? Ni idea, no lo sé. Es una asociación epidemiológica. Las mujeres con endometriosis han sido alimentadas más con biberón que en un grupo de mujeres sin endometriosis han sido alimentadas más con lactancia materna. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que es algo digno de investigar, digno de profundizar, sí. Pero a día de hoy es solo una asociación, igual que la asociación con los abusos. Uno supone que puede haber no sé qué, pero la razón por la cual esas mujeres tienen más endometriosis que las otras, no la desconocemos. Y una pregunta también, enseguida acabo. Una pregunta que me llama la atención. Es un crecimiento de tejido que además puede metastatizar, ¿no? Pero no lleva la palabra cáncer en ningún sitio. ¿Eso es por alguna...? Porque no mata a la mujer. Tiene un crecimiento que no es tan desmesurado como el del cáncer, no tiene una capacidad de invasión tan grande como la del cáncer, pero comparte muchas características patogénicas con el cáncer. Comparte muchos microRNAs que son una especie de elemento de comunicación entre los diferentes células y diferentes sistemas del organismo. Comparte mucho con el cáncer. No es un cáncer, pero hay gente que llama cáncer benigno, ¿eh? O sea, que benigno tiene muy poco, desde luego. No mata, pero mortifica bastante. Nosotros hemos estudiado en nuestros modelos de animal de endometriosis. Muchas veces han puesto en contacto con nosotros desarrollo de tratamientos de cáncer para que probemos, porque los mecanismos moleculares son muy similares, angiogénesis, inflamación, es que son los mismos. Sí, Entonces, nosotros en nuestros modelos animales muchas veces hemos estudiado anticancerígenos. Y ya por último, se me acaba de ir de la cabeza. El diagnóstico es bastante largo, pero ¿habéis notado algo? A lo mejor es una tontería, pero creo que sí que tiene algo que ver con la vacunación del COVID con endometriosis o... Nosotros hemos publicado un artículo muy reciente, se ha publicado yo creo que en el 2022 ya, mujeres con endometriosis con y sin COVID, que el COVID no evolucionaba de manera peor en las mujeres con endometriosis. Si las mujeres con endometriosis no pasaban el COVID más severo o con más secuelas que las mujeres sin endometriosis. Y estamos estamos viendo las tablas de otro artículo en el que las mujeres con endometriosis, parece que cuando se vacunan, tienen más trastornos en la regla las mujeres sin endometriosis. Y el tratamiento hormonal las protege de esos trastornos en la regla, las protege a los dos grupos.
precisamente a las mujeres con endometriosis. Pero estamos todavía ahí con los datos, en la fase tortura de los datos. Para que confiese lo que quiero explicar. Muchísimas gracias. Pues le vamos a pasar la voz a María del Mar. Gracias. ¿Me escucháis? Bueno, muchas gracias a todos, me ha gustado mucho. Yo trabajo en el grupo de EVA, trabajamos en cáncer de mama, sobre todo, y en ese contexto voy a hacer la pregunta, creo que a Hortensia, sobre todo. Tengo curiosidad por saber las moléculas proinflamatorias que habéis visto, más concretamente las que son, porque nosotros tenemos una línea de investigación que estudiamos el microambiente tumoral y sobre todo estudiamos el tejido adiposo asociado a tumor. Entonces hemos visto un aumento de interleuquinas L6 y L8 y quiero saber si existen las mismas dianas moleculares en esta patología que, como habéis dicho al final, pues tiene cosas similares. Pues de hecho, en la presentación, inicialmente sí que había puesto todas las interleuquinas, luego pensé, va a ser un rollo que me van a... Entonces no lo puse, pero vamos, que sin ningún problema, incluso te lo puedo pasar. Interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 10, TNF... Así que yo recuerde que se repiten en muchos estudios, porque todo esto también lo hemos publicado en una revisión. Entonces, en muchos estudios son las que se repiten, sobre todo se repite la 6, se repite mucho, el TNF también se repite mucho, y la 8, 10, 11... Por ahí seguiremos. ¿Alguna más pregunta en la sala o puedo...? Mira, Mila, muchas gracias. Mila es compañera de la Facultad de Enfermería y profesora de Bioquímica. Bueno, gracias a la organización y gracias a todos los ponentes. Yo estoy orgullosa de haber podido asistir y gracias, perdonarme, que se las dé a Chusa por la gran ayuda familiar que recibimos de tu parte. Y nos diste un montón de calidad de vida. Voy a responder primero a una pregunta que ha hecho Silvia sobre la lactancia materna. Y es que hace poco leí de la psiquiatra Marian Rojas, en alguno de sus libros, sobre el beneficio de la lactancia materna que ella había investigado, no sé si lo conocéis, en la estabilidad emocional y que influía en el estrés. Entonces yo me imagino que en lo que influye es que disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, da cierta estabilidad. Bueno, ahí justifica mucho más, pero creo que la influencia que puede haber en el caso de la endometriosis puede ir por ese beneficio de antiestrés que produce la lactancia materna, que soy testigo de eso. Sí, pero piensa que la lactancia materna protege a la lactante cuando es adulta, no a la madre que está lactando, al bebé. Con lo cual, lo del estrés ya no lo tengo tan claro. O sea, es muy difícil de entender. Creo que se transmite todo, igual que cuando se da lactancia materna, influye muchísimo. Dices, ¿por qué está el bebé tan inquieto? Yo creo que todo, por esa parte también. Yo creo que tenemos influir. Todavía pocos datos para poder responder a la pregunta. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, era un comentario de que puede haber una vía de investigación en ese sentido. Y luego, otra cosa que me parece genial es que yo soy madre de una hija con endometriosis, pero bueno, mi asistencia aquí va por otro lado. Realmente es muy difícil de diagnosticar y yo creo que las personas que tienen endometriosis, si no acaban con un problema psiquiátrico, es por el apoyo que hay a otros niveles. Entonces sí que me parece que en este sentido debe haber muchísima más investigación, muchísimo más, porque es que si eres testigo de lo que se sufre, bueno, no solo soy de una hija, también soy de una hermana, entonces sí que lo vivo, claro, como sufridora, acompañante. Entonces, esto del dolor es que da igual los niveles. Si tú ves que en un tratamiento no se te va ni con Nolotil, ni con paracetamol, ni con Enantium, esa persona es que algo hay. Pero sí que recuerdas, pues, muchísimos ginecólogas, da igual, pues no sé los que llevo, no voy a decir un número,
pero es decir, que cuando surge el diagnóstico dices gracias a Dios. Es decir, que en vez de decir vaya problema, una enfermedad crónica, da gracias porque te han diagnosticado algo que tiene sentido. Pues no me quiero alargar más. Gracias por vuestras palabras y por vuestro trabajo. ¿Qué me dices? Hola, buenos días. Yo entiendo que ni con un diagnóstico precoz tiene cura, ¿no? A día de hoy. Pero yo creo que padezco esa enfermedad, aunque no soy diagnosticada. Y a mí solo me hicieron caso cuando me vieron la déficit de hierro que tenía, el déficit de hierro, porque yo sangraba de 7 a 10 días. No solo el dolor que podíamos dar como normal, que era el de ovarios, antes de pecho, antes de bajar la regla, el de pecho también solemos tener. Es que tenía unos dolores de riñones impresionantes y ningún facultativo efectivamente me hacía caso. Posteriormente me quitaron algunos quistes y a día de hoy efectivamente esa enfermedad creo que se padece no solo durante la menstruación, sino con la menopausia y con toda la vida, vaya. Le doy la razón al doctor y me he identificado mucho con sus palabras, la verdad. Y además has abierto otro melón, que es el melón del sangrado uterino normal y de la anemia crónica y del déficit de hierro crónico, que como decía aquel chiste de chiquito, de las humedades hablaremos otro día, porque es otro problema grave que sufren muchas mujeres y que arrastran durante años también. Pero sí que con el diagnóstico precoz creo que se mejoraría muchísimo efectivamente la calidad de vida de nuestra enfermedad. Sin duda. Pues nada. Yo voy a aprovechar ya para meter aquí el dato. Si se sangra más de 80 mililitros, que es lo que se supone que más de esto al ciclo, ya hay un riesgo de déficit de ferritina que acabaría en anemia. Y esto, si se detecta en etapas iniciales, luego remontar el hierro ya sabéis que es súper complicado, puede llegar incluso años hasta llegar a niveles normales. Por tanto, si una mujer ya tiene un sangrado abundante, aparte de toda la sintomatología dolorosa, ya solamente con esto deberíamos de estar poniendo el foco ahí. Y parece mucho, pero... Déjame que me meta contigo y vale. que ves que 80 mililitros, ¿cómo lo mides? Hombre, pues eso te lo digo yo rápidamente. Pues dímelo, porque es que si no, ya las veo a todas con un vasito midiéndolo. Dales una pista, por Dios. Tengo Dales una pista. hasta una herramienta que os la puedo pasar si la queréis. Claro. Muchas veces, si una compresa se mancha en 2 horas, sale empapada. Si una mujer se mancha el pantalón, mancha la cama, es anormal. Si una mujer utiliza más de 6 compresas al día, es anormal. O sea, y por supuesto que lo suyo es medirlo, pero es muy difícil. Bueno, pero por ejemplo, las chicas que yo veo en consulta que trabajamos fino en este aspecto, sí que tenemos, pues eso, ¿no? ¿Cuántas veces te cambias el tampón? ¿Cuántas veces la copa? Pero bueno, sí, que 80 mililitros parece mucho, o sea, parece poco, pero luego en realidad es como media copa de vino, por decirlo así. O sea, que hay gente que tiene normalizado también que sangra poco y realmente sangra mucho. O sea, que aquí también nos tendrían que educar un poquito en ver cuál es la cantidad de sangrado que se debería de considerar saludable. Vale, tenemos por aquí otra pregunta. Bueno, buenas tardes. Yo soy estudiante de segundo de enfermería. Ya tenía ganas yo de que preguntarais los estudiantes. Ahí me la apunto. Y nada, se ha comentado antes en la ponencia de Chusa que la enfermera de atención primaria suele ser la entrada de este tipo de patologías, no solo de este tipo, pero que tenemos que estar atentos a este tipo de patologías. Y yo quería preguntar, ya que organiza también la Facultad de Enfermería, ¿cuál es el papel de la enfermera ante este tipo de patologías o si simplemente tenemos que derivar al médico y ya está? No, claro que no. O sea, a ver, tenemos que derivar al médico, por supuesto, pero nosotras muchas veces somos la puerta de entrada, sobre todo porque somos igual las que tenemos más tiempo de atención y las que estamos al lado de los pacientes. Entonces, por ejemplo, en atención primaria,
no hay realmente ningún baremo en lo que son las historias, ¿no? Cuando tú recoges información, por lo menos en Barcelona, que es cuando yo estuve en primaria, allí no hay ningún parámetro para registrar el sangrado, ni el dolor menstrual, ni nada. Entonces, tú tienes que tener tú tienes que saber que eso es un signo vital, que el ciclo menstrual es un signo vital, y preguntarle a la mujer por cómo es su ciclo. Si hay ciclo, si no hay ciclo, si hay dolor, si sangra mucho, si hay coágulos, incluso si hay presencia de síndrome premenstrual, que también está normalizado y sería otro melón. Entonces, claro que hay que derivar, pero alguien tiene que detectar eso. Y luego hay planes de cuidados, de enfermería, de acompañamiento de ese dolor. Incluso, bueno, ahora como nos están quitando competencias de nutrición porque los nutricionistas están ahí, yo como soy las dos cosas, pues entiendo las dos partes. Pero si quitamos competencias a enfermería tenemos que meter alguna figura que asuma este rol. Igualmente nosotras sí que podemos dar recomendaciones lógicas, ¿no? Que si no podemos hacer dietas, pero pues lo que hemos comentado, ¿no? Si comes muchos azúcares, pues igual recomendarle a la mujer, ¿no? Que esa dieta pues sea un poquito más libre de procesados, que haga un poquito de ejercicio. Los planes de cuidados de enfermería sí que hay una guía donde están especificados para endometriosis. Y de hecho, si ves el diagrama de flujo de cómo debería de ser el diagnóstico de la endometriosis, hasta donde uno de los pilares es la enfermería y este acompañamiento desde todas las... O sea, es que al final los cuidados, desde el sueño hasta todo. Entonces, enfermería es súper importante y la parte educativa corre por nuestra parte también. Yo creo que el papel de enfermería en la atención a la cronicidad, atención a la calidad de vida, educación sanitaria es básico. Y yo creo que hay un antes y un después en la unidad de endometriosis del hospital, de cuando incluimos a la enfermera en la unidad, como enfermera específica de la unidad de endometriosis, bueno, las pacientes tuvieron un cambio espectacular y la respuesta espectacular. Y creo que quien más visita, quien más trabaja en unidad es la enfermera. En temas, pues eso, información, asesoría con el tratamiento, asesoría con la alimentación, porque no tenemos dietista. Yo creo que es un papel básico, pero sobre todo, como decía Susan, en la detección. La detección yo creo que tienes que jugar un papel crucial y en educar a la gente en que el dolor de regla no es normal, que sangrar y mancharte no es normal, el síndrome premenstrual, que es otro melón, como decías. Sí, ya está. Vamos a hacer un melonar aquí. Pues si no hay más preguntas, os voy a hacer una rápida de online por dar también un poco, por involucrar un poco a la gente que está viéndonos a través de YouTube. Y la pregunta es tanto para el doctor Carmona como para la doctora Ferrero, y es si la galactolasemia tiene algún tipo de relación con la endometriosis. Sí, la galactosemia. Me hablan de un artículo de Orfanet, pero claro, Orfanet es que también, voy a aprovechar el momento que hay aquí estudiantes de enfermería para decir una cosa. Cuando tenemos que hacer un taller de lectura crítica y de artículos científicos, porque a veces no se distingue un estudio científico, un artículo científico de cualquier cosa que publicas y dices que es ciencia. Y yo es que estoy viendo que me parece que es uno de Orfanet, vamos, creo que es una web de publicación de artículos. No, Orfanet es una web a la que se dicen las regaderas. Pues entonces a lo mejor, pues ya digo, dice que si sabéis algo sobre la relación entre la galactosemia y la endometriosis. Yo nunca lo he oído. Pues nada, pues antes de acabar, también he podido mirar aquí en la web, en las preguntas de la web, las preguntas que nos van llegando por YouTube, y he visto algún comentario sobre el papel de la laparoscopia en el diagnóstico de la endometriosis, y quería volver a insistir en que en el siglo XXI, en esas alturas de siglo en el que nos ha pasado de todo, nos ha pasado pandemias, terremotos, volcanes, guerras, por favor, dejemos que las mujeres pobres dejen de sufrir y no las sometamos a exploraciones agresivas, invasivas e innecesarias. Hoy en día la laparoscopia no es... la laparoscopia diagnóstica debe desterrarse por lo menos en el 99,9% de los casos del estudio diagnóstico de la endometriosis. A mí me pareció súper interesante que dijera eso, porque cuando nosotros mandamos trabajos a revistas,
todos los revisores siempre te preguntan ¿cómo has diagnosticado la endometriosis? ¿Ha sido por la laparoscopia? Es como que se lo creen más si es así. Y muchas veces estás entre el agua al cuello de decir... Una señor, cosa es, yo que reviso muchos artículos científicos y publico muchos artículos científicos, siempre pongo cómo diagnosticado la endometriosis. Y siempre pregunto cómo diagnosticado. De hecho, hoy estaba repasando uno que vamos a enviar a publicar la llama y preguntaba, ¿y esto cómo lo hemos diagnosticado? Pero eso es una cosa, otra cosa es decir que la laparoscopia tiene papel en el diagnóstico de la endometriosis, que no. Y lo que mejor lo demuestra es que las casas comerciales, la industria, que pone muchísimo dinero en hacer ensayos clínicos, muchísimo dinero, los últimos, los que estoy participando, algunos de Advisor, tuve un Advisory Board hace una semana, y el diagnóstico es por imagen. Por imagen o por cirugía, por la laparoscopia. Pero eso por imagen es una cosa que se acepta, incluso cuando hay muchos millones de por medio. Que es la mejor manera de sí, es verdad, esto debe ser bueno, porque si se gasta la pasta con esto, es que... Sí, yo creo que hoy en día es... ¿Tenemos una pregunta más? Hola, buenos días. Era respecto a justo lo que habéis comentado ahora de la laparoscopia, y es cuando ya te han citado para una laparoscopia diagnóstica porque no te han querido hacer ninguna otra prueba, ¿qué haces? ¿Esa paciente qué puede hacer? Era una pregunta, de hecho, que tenía yo. Cuando a una paciente no le hacen caso en consulta, no la remiten, tal, ¿qué le recomendáis que haga? ¿Qué puede hacer esa persona? Exigir, quejarse, reclamar. Al final hay una guía del Ministerio de Salud, del Ministerio de Sanidad, que se publicó en 2012, creo que fue, o 2013, no me acuerdo, en el que se establecían criterios de referencia a unidades especializadas. Y yo creo que insistir en eso, al final, aparte de reclamar... Sí, pero y cuando hayas reclamado, ya has hecho referencia a la guía, ya todo, y pasan absolutamente ante eso... pegarle fuego al hospital, yo qué sé. Tenéis, mira, hay cosas que los pacientes es verdad que desconocemos muchas veces, y tú tienes derecho a una derivación o una unidad de endometriosis. Y tienes derecho. Y por mucho que el ginecólogo no te quiera remitir, hay un tribunal en el hospital que tiene que determinar si tu caso es un caso de derivación o no. Y todos los pacientes tienen derecho a ello. Si no te hace caso el ginecólogo que te está atendiendo, vete directo a atención al paciente y pon una reclamación, porque es que estás en tu derecho como paciente que si no hay una unidad de referencia en tu comunidad autónoma, tienen que remitirte a una unidad de referencia. Yo sé que muchas veces nos encontramos de bruces con esa realidad que es... Jolín, es que ¿qué hago? Le tendré que hacer caso al médico, me dice que una laparoscopia, ¿qué voy a hacer? Y estamos muchas veces pues obligados a obedecer de una manera que es un poco triste para el siglo XXI, lo que estábamos hablando. Entonces, yo sé que es muy duro porque además cuando las pacientes llegan a consulta vienen con mucho detrás y es muy difícil enfrentarse al médico y además que es que no debería ser así, para empezar. Pero ya os digo, tenéis derecho a que os remitan a una unidad de referencia. Entonces, exigirlo y si no, ir a atención al paciente donde sea necesario. Y ya que estamos de melones y de melonares, ya que tenemos pues, otro melón, es que en España solo hay 2 unidades de referencia nombradas oficialmente, que son las 2 en Andalucía. No hay ninguna unidad de referencia oficial en ninguna comunidad autónoma. Porque las guías de manejo que ha comentado el doctor Carmona están obsoletas. Y se supone que tienen que publicar unas nuevas guías de... ¿no? Ha publicado una en el 2021, creo que salió, que es una especie de actualización de aquella guía. Pero el gran problema es que no hay unidades de referencia oficiales. O sea, yo tengo una unidad de referencia de la hostia, que trabajo con gente de todo el mundo y con no sé qué, pues para mantener todo eso, eso hace falta dinero. Claro, entonces vienen los del hospital, mi jefe me dice, oye, te estás hablando de mujeres de Castilla-La Mancha que no hemos cobrado. Sí, a mí que me explica, yo qué sé, yo no entiendo de eso. Pero eso es un problema porque claro, mi gerente se me tira al cuello porque es que lo haces demasiado bien, no puede ser. Bueno, debería haber un sistema, hay una guía y no sé qué, pero hay que... Sí, es un problema que se conoce bien, la problemática se conoce, la solución pues está también en la mano de no solamente de los profesionales médicos que tienen también la oportunidad de por lo menos ellos romper esa barrera, sino también, claro, obviamente de la gerencia de los hospitales, las consejerías, etcétera, que deberían también pues
implementar más. Lo que estábamos comentando, la perspectiva de género está en los planes de salud, pero es que no se implementa, porque están puestos los objetivos, hay que hacer esto, esto y esto, pero no se forma a la gente lo suficiente, no se dedica el tiempo necesario para realmente darle la vuelta a eso. Lo que tenemos que hacer, más o menos se sabe, pero es que no se hace. Y ese es el problema también. Yo que tengo una confianza en la clase política probablemente por debajo de cero, el día que los políticos se den cuenta de que hay entre 1,5 millones y 2 millones de personas que votan, que podría ser un caladero de votos espectacular, pues no lo sé. Mira Macron, que ha dicho que la endometriosis no es un problema de las mujeres, es un problema nacional, un problema de Francia. Ojalá aquí tomen ejemplo y dediquen recursos, claro. No falta que salgan Pedro Sánchez diciendo, oh, la endometriosis tal. Bueno, ya, pero vamos a bajar al terreno y vamos a enfangarnos y vamos a tirar para adelante. Porque ahora, bueno, no sé si habéis visto la noticia de que se estaban dando como bajas por endometriosis. Pero claro, luego lees la letra pequeña y la baja es que tienes que recuperar luego las horas que te han dado libres por dolor. Y es como, bueno, pues es que me estás haciendo el favor, vamos, nada, porque si tengo que recuperar y aumentar mi estrés los días que estoy bien, cuando llegue otra vez a menstruar... Ya estamos en el melón. O sea, es que estamos dentro del melón todo el rato. ¿Por qué tenemos que dar bajas a las mujeres que sufren? Joder, que dejen de sufrir. También. Hagamos algo para dejar de sufrir. Pero es como un parche de cara al escaparate de, bien, pero luego la letra pequeña recupera las horas. Claro. Es que no hacemos nada así. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar... ¿Dónde estás? Aquí. Ah, vale, perfecto, gracias. La última pregunta tú y ya clausuramos, ¿vale? Yo soy una paciente de endometriosis, la tengo concretamente en el ovario y mi pregunta es para el doctor Carmona, que una vez que te la han diagnosticado en un sitio concreto, luego deberían hacer un seguimiento por si se ha extendido a otras áreas, porque yo a veces tengo molestias en otras zonas y te queda la duda y la sospecha de ¿y si se me ha pasado a otras zonas y no me lo están mirando y no me lo están vigilando? Ecografía, se puede hacer un diagnóstico de la enfermedad y de lo que llamamos mapa de la enfermedad. Y podemos evaluar, de hecho evaluamos dónde está la lesión, qué tamaño tiene. En algunos casos hacemos resonancia cuando pensamos que la lesión está más profunda, lejos del alcance del ecógrafo. Hacemos fluorografía transvaginal y si son lesiones muy altas igual no las vemos y hacemos en algunos casos resonancia, pero sí hay que hacer un seguimiento periódico en función de cada paciente, que cada paciente va a necesitar cada 3 meses o cada año o cada 2 años, en función de cada una, ¿no? Pero yo creo que sí, que el seguimiento. Siempre digo eso a las mujeres, que lo que decía antes de la ropa, ¿no? Que tú eliges la ropa que tú quieres en función de la segunda edad, pero necesitas un estilista que te aconseje, Dios, que para esta cosa quedo más igual con tus ojos, igual mejor de azul o mejor de verde. Y tendrás que consultar en función de cómo estés, ¿no? Pero sí, el seguimiento. Es que, fijaros si es importante el seguimiento, que pacientes de las asociaciones de afectadas cuentan, por ejemplo, que cuando las someten a cirugía radical y, vamos, les quitan útero y ovario, les quitan aparato reproductor, les dan de alta en ginecología. Y no les hacen seguimiento. Eso se cuenta. Y eso, como habéis visto a partir de la charla del doctor Carmona, es una barbaridad porque esa enfermedad no cesa porque se retire eso. Los parches siguen estando ahí, no se pueden retirar completamente y esa mujer va a seguir teniendo dolores que, como le han dado de alta en ginecología porque ya no tiene aparato reproductor, ¿a quién acude? ¿A qué especialista acude? Eso es una problemática también que hay que visibilizar, porque eso le ocurre a muchas afectadas que han sido sometidas a cirugía radical. Y os lo digo porque vosotros insistís para que os hagan un seguimiento, porque si no, pues eso. Yo era sobre todo eso, de cara a hasta qué punto puedes, en este caso usted que es ginecólogo, puedes llegar a exigir, porque en el sentido de, porque lo normal, hasta lo que conozco yo hasta la fecha, pues lo primero es el anticonceptivo, es lo primero que te plantan y a ver si con eso mejoras y a ver si. Entonces eso, para saber si tú como paciente puedes exigir que te exploren más a fondo por si eso se ha extendido a otras áreas. ¿Hasta qué punto puedes
tienes maniobra, por decirlo de alguna manera. Pero es el mismo caso que los decía antes de la laparoscopia. Claro que tienen que... ¿Qué haces? Como paciente, ¿cómo exiges? ¿Cómo tal? La actuación del médico debe ser la que esté encaminada a que la paciente entienda, conozca lo que le pasa, entienda lo que le pasa y ir de la mano. Al final, en el centro tiene que estar la paciente. Y la paciente tiene que entender y saber y sería la que al final tome decisiones. Y tu deber como técnico, y yo soy un técnico, es informarla de qué es lo que hay, qué opciones tiene, qué le aconsejo y luego ella que decida. Pero para eso necesita información. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo también padezco esta enfermedad y, bueno, pasé por todos los médicos habidos y por haber, urólogos, digestivos, todos los ginecólogos. Finalmente fui yo la que tuve que investigar y me tuve que ir fuera de Castilla-La Mancha y fui diagnosticada en la Comunidad Valenciana. Entonces, allí con una simple eco me vieron lo que tenía. Con una simple eco que aquí me habían hecho miles de veces y me decían siempre que estaba todo bien. Entonces mi pregunta es, ¿tan difícil es la formación? ¿O dónde está el problema? Porque ni un urólogo, ni un digestivo, ni ningún ginecólogo me lo vio. Entonces, ¿qué es lo que falla en el sistema? ¿O qué se puede hacer? Y luego, ¿se puede crear una unidad de endometriosis aquí en Castilla-La Mancha? ¿Es tan difícil? Porque no tenemos nada. Gracias. Yo es que no quiero meterme ya más fregados y me van a poner en la lista negra. Voy a ceder la palabra. Había una lista ahí, que estabas tú. Había un señor ahí fuera con un lleva acabando con dos cuchillos ahí. Es que el diagnóstico yo lo he repetido toda la mañana. El diagnóstico es sencillo. El diagnóstico lo explican las mujeres. El problema está que yo no les haga caso o no les haga caso. O sea, aquí viene una mujer 18 veces a mi consulta a decirme que le duele. ¿Para tocarme las narices? ¿Porque me tiene manía? No será porque le duele. Si a esta mujer le duele y yo no veo nada, ¿no será que yo no veo nada y no que ella no tiene nada? Pero eso es tan como de perogrullo que parece absurdo el tener que explicar eso a las facultades, tener que explicar eso, lo que decías de los médicos de la paz, que no sé si es verdad o no, pero vamos, yo en mi hospital tengo que decir, no iba a decir un taco. O sea, ¿cómo que no? Por Dios. Y al final a todo el mundo está que la endometriosis. Pero eso ha sido a base de picar piedra muchos años, de dedicarte muchos años, de entender que era una enfermedad muy severa y muy grave. Y yo creo que al final eso, quien consigue que se mueva y que se avance, son las pacientes, son las mujeres, que reclaman, que exigen y dicen, no puede ser. Cuando una paciente, y dejarme que lo diga así, se va de Castilla-La Mancha por zona a operarse y vuelve y le trae el informe al ginecólogo y le dice, mire usted, yo no tenía nada y fíjese lo que me han encontrado esta gente. Y me han operado y me encuentro muy bien. O sea, a ver si aprendemos. Aunque solo sea por vergüenza, seguro que algo hará. Pero han de ser las mujeres las que presionen a todos los niveles, a nivel médico, a nivel político, a nivel educativo, porque en mi ciudad hay una alcaldesa que llegó a la alcaldía, entre otras banderas, con la bandera del feminismo y de la igualdad y del no sé qué. Y yo la respeto mucho, pero en cuanto llegó, dije, esta es la mía. Y fui al ayuntamiento a hablar con la persona que tocaba, nunca llegué a hablar con la alcaldesa. Dije, oye, tengo un grupo, somos 10 o 12, podemos ir por las escuelas a explicar a los adolescentes, los y las adolescentes, que la regla no duele. ¿Tú me contestaste? Pues bueno, espero que me contesten. Claro, y esto es una política que su bandera es el feminismo. El gobierno actual, que también es un gobierno feminista y tal, no sé qué, tuvo que recular hace muy pocos meses porque las oposiciones a la Policía Nacional, una condición que excluía a las opositoras a tener endometriosis. Pero esto, vamos a ver. Y esto, los gobiernos feministas. Ya no hablemos de los otros. Pero yo creo que sois las mujeres las que conseguiréis, las que habéis conseguido, las que estáis consiguiendo, las que conseguiréis que esto mejore. A base de exigir, no hay más.
No hay más. Y de visibilizar. Y de visibilizar, claro. Y estos actos y todo esto visibiliza. ¿Por qué yo voy atendiendo entrevistas porque me gusta? No, pero es que hay que decirlo alto y claro. Vale, pues si os parece, vamos a dar por clausurada esta sesión de por la mañana, de mediodía. Nos vemos de nuevo aquí, quien quiera venir a la sesión de por la tarde, a las 4:30, ¿vale? Y si queréis luego también podemos extender el debate y seguir preguntando, si os animáis luego más, ¿vale? Muchas gracias a todos.